Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 27 de mayo de 2023, vigilia de Pentecostés, es el siguiente. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que deciden hacer les resultará imposible. Génesis 11:6. Pues es el relato de la Torre de Babel. Vamos a ponerlo un poco en contexto de toda la perícopa que va desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Bien, pues se nos dice que toda la tierra hablaba una misma lengua y que se proponen construir una ciudad y una torre que llega al cielo. Una torre que llega al cielo es ponerse en el lugar de Dios, es el ser como dioses, es la tentación de la, como dice el Apocalipsis, de la serpiente antigua. Y seréis como dioses, que se le dijo a Adán y Eva. Nos dice Luis Alonso Shekel que recuerda un poco o bastante, o que hay ecos de la historia de la subida de los titanes al monte Olimpo para derrocar a Zeus. Bueno, pues esa torre que llega hasta el cielo y esa ciudad se construyen con ladrillos y alquitrán. Era el modo de construir de los babilonios. Por lo tanto, de fondo podemos ver a Babilonia, que siempre va a estar enfrentada, digamos, a Jerusalén o al pueblo hebreo, puesto que la invasión de los babilonios se producirá en el año 589 a.C. Y también, por supuesto, para el cristianismo, Babilonia seguirá teniendo ese significado de imperio dominante. Lo que pasa es que la nueva Babilonia va a ser Roma. Y así lo vemos al final de la primera carta de San Pedro y en los capítulos 14 a 18 del libro de Apocalipsis. ¿Y para qué construyen esa torre? Para hacernos un nombre. Y el hacerse un nombre, naturalmente, era ser temidos. Se ha dicho que el hecho de que diga de construir ladrillos recuerda también a los israelitas en Egipto, que también, de los que también se dice que se dedicaban a fabricar ladrillos. Pero claro, a mí me parece que esta lectura es muy actual porque nos está hablando de algo que no se puede decir en YouTube, pero que va a aparecer aquí. Efectivamente, esa pretensión del gobierno mundial que existe hoy, esa unificación, porque dice una sola lengua, la lengua es el vehículo de transmisión de las ideas. Por tanto, lo que se pretendería con esto es precisamente que todo el mundo tuviera las mismas ideas. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Con la ideología de lo políticamente correcto, la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Ese gobierno de toda la tierra significa ponerse efectivamente en el lugar de Dios. Vemos cosas como el transhumanismo. ¿Qué es lo que hace Dios? Confundir su lengua. Es decir, la palabra de Dios, la ley de Dios, hace de contraste y confunde esa lengua única, esas ideas únicas que se pretenden imponer. Porque al Señor le gusta la diversidad. En efecto, esto de lo que hemos estado criticando, pues lo que pretende es eliminar las peculiaridades de cada población, de cada pueblo, y reducirlo a meras cuestiones folclóricas como mucho. Pero en todas partes se impondrán las mismas ideas, se impondrá la misma forma de actuar y habrá un solo gobernante o unos solos gobernantes que lo manejarán todo. Y esa unidad es la que se restablecerá en Pentecostés. Pero esa unidad ya no será iniciativa de la soberbia de los hombres, sino que será el don del Espíritu Santo que se posará sobre todos, cada uno hablando en su lengua, es decir, cada uno con su peculiaridad, pero todo el mundo entendiendo la proclamación de las maravillas de Dios. Y esa unidad en la diversidad es la que quiere Dios, no como la del innombrable, que lo que quiere es la uniformidad. Hace poco Juan Ramón Rayo, que es un excelente economista, aunque ateo, pues habló de la Torre de Babel a partir de las investigaciones de un rabino judío llamado Ari Lam. Aquí abajo te dejo el enlace. Así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.